Bendiciones, hermanos y amigos. Es un placer nuevamente poder llegar hasta ustedes por medio de estos videos. Hoy quisiéramos hablar acerca de una declaración que hizo una persona en cuanto a la vida del profeta Jeremías y su tiempo. No sin antes dar gracias a Dios porque Él nos permite llevar a cabo estos videos y seguir hablando de estos grandes personajes de la Biblia, estos héroes de la fe. Ahora, los profetas de Dios, los profetas mayores y los profetas menores. Estos hombres que eran los voceros de Dios, transmitían el mensaje de parte del Señor. Hubo un hombre que hizo una declaración acerca del profeta Jeremías, y es un doctor llamado Morehead. Él nos presenta, hermano, una imagen gráfica del profeta, y el doctor dijo esto: a Jeremías le tocó profetizar en una época cuando todas las cosas en Judea se estaban precipitando hacia una catástrofe trágica y final. Cuando venía la violencia política, se encontraba en un punto superior. Era algo que iba a culminar con el pueblo cuando las peores pasiones dominaban a las diferentes partes y los consejeros y hacían caso más a los consejos contrarios a Dios. Eran los que prevalecían. A él le correspondió interponerse en el camino por el cual su nación se estaba precipitando hacia una destrucción. Prácticamente el pueblo de Dios iba a precipitarse de cabeza, iba a ser destruido, a hacer un esfuerzo. Parte de Jeremías lo pone como un hombre heroico para detener este avance del pueblo, para detener y para revertir el proceso en el que el pueblo ya iba avanzando. El fracasar y ser obligado, aparte, a un lado de ver a su pueblo, a quien Jeremías amaba con una ternura de una madre, de una mujer, lanzarse a un precipicio hacia una ruina enorme y fatal que venía para el pueblo de Israel. El profeta Jeremías vivió en los últimos días la desintegración de la nación israelita. Acertadamente, hermano, él fue el último profeta que Dios envió a predicar al reino del sur. Quiero recordarles que en ese momento había dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y es importante que usted y yo sepamos cómo estaban conformados estos reinos. El reino del sur estaba conformado por las tribus de Judá y Benjamín. Dios repentinamente, hermano, había advertido a Israel en varias ocasiones. El Señor mandaba sus mensajes que detuvieran su comportamiento, que se detuvieran en su avance hacia la idolatría. Pero ellos no escucharon, no quisieron escuchar la voz de Dios. Así que se separó a las 12 tribus en dos, enviando las 10 tribus del norte en cautiverio en mano de los asirios, y las otras dos tribus, la de Judá y Benjamín, al sur. Así era como estaban divididos estos dos reinos. A este profeta se le prohibió casarse. Hubo una razón. La causa de la época en la cual estaba viviendo el profeta era una época terrible. Por lo tanto, el Señor le dice que no se case, y eso lo declara en la palabra el Señor en Jeremías capítulo 16, verso 1 al 4. Veamos lo que dice la Escritura. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque así dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz, y de los padres
que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Había una razón por la cual el Señor no permitió que el profeta Jeremías se casara, y él le dice que era mejor para él que no se casara y que no tuviera hijos. Usted y yo, amigo oyente, estamos viviendo una época como en la que vivió el profeta Jeremías. Esa fue una de las razones por la cual Dios le prohibió casarse, por el tiempo, por el momento en el que él estaba en aquel lugar. Nosotros estamos viviendo una época, hermano, que probablemente se parezca a la época en que vivió Jeremías. Hoy podemos ver grandes naciones que han logrado grandes avances tecnológicos. La ciencia ha avanzado a pasos agigantados. El hombre, hermano, ha emprendido la conquista de la tierra y del espacio. Y esto es bueno, hermano. Lo malo es que también han creado armas de enorme poder, armas destructibles, y también se están levantando fuerzas demoníacas con nuevas ideologías, entre ellas la de género, que van en contra del orden establecido por Dios, un mundo donde se piensa que al hacerlo legal por los hombres, también es correcto para Dios, y ese es un gran error. Es un grave error donde está cayendo la humanidad, pensando que porque las cosas han sido legalizadas, porque los hombres lo han hecho legal ante las autoridades terrenales, eso no quiere decir que sean aprobadas por Dios. Sin embargo, hermano, dentro de estas grandes potencias se encuentra la corrupción, el desacuerdo, la depravación, por los deseos o por las obras de la carne, que ante los ojos de muchos parece normal. Antes, en los tiempos anteriores, hermano, lo que hoy podemos ver, antes era algo inmoral. Antes, para la gente de antes, era algo que no se podía hacer o no se debería de hacer. Hoy se argumenta de que estamos viviendo un tiempo moderno, pero no porque estemos viviendo un tiempo moderno, quiere decir, hermano, que el orden de Dios cambie, que la naturaleza cambie. Y los hombres, hermano, piensan que por su manera de pensar se pueden establecer sus deseos, sus conductas, que son erróneas y que van en contra de los deseos de Dios. La gente, hermano, no quiere detenerse un momento a pensar que realmente, hermano, todo esto conducirá a un desastre, a una destrucción moral, espiritual y también material. Son los tiempos en los que estamos viviendo. Son tiempos parecidos a los del profeta. En aquel tiempo la gente no quería obedecer al profeta. Hoy la gente ya no quiere obedecer a la palabra de Dios. Ese final, hermano, no parece encontrarse muy lejano. Ahora, hermano, sabemos que lo que estamos diciendo no es popular entre la gente, no tendrá un buen resultado. Los medios de comunicación, todos los medios de comunicación que nosotros conocemos, entre ellos las redes sociales, de forma creciente están poniendo al descubierto la corrupción, la depravación, los deseos, hermano, del hombre, los deseos de la carne, las obras de la carne, destacando, hermano, el incremento en todos los órdenes, en todos los niveles y en todos los lugares. Pero no saben, hermano, o no quieren extraer las conclusiones de cuántas serán las consecuencias de todo lo que están haciendo. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de todo lo que hacen? El otro día escuchaba a un pastor en una entrevista y él decía que
los matrimonios igualitarios como ahora lo están haciendo, de hombre con hombre, mujer con mujer. Él decía que eso no estaba aprobado por Dios, que no era algo natural, y que en una generación la vida humana se terminaría si eso fuera así, porque no habría, hermano, la procreación. Ellos no pueden tener hijos, un hombre con un hombre o una mujer con una mujer, no pueden procrear. De esta misma manera, hermano, vendría la destrucción. Ellos no quieren ponerse a pensar en las consecuencias, que este proceso, hermano, es irreversible para la humanidad. Dice la palabra del Señor que estaremos algún día viviendo como los días de Noé. Y no solamente estamos viviendo esos días, sino los días de Jeremías también. Cuando la gente no quiere escuchar de Dios, cuando la gente ya no quiere que le prediquen el Evangelio. Piensan que estamos queriendo poner nuestras creencias y forzando a la gente a que crean lo que nosotros hemos creído, cuando no es así, cuando el mundo está trabajando de esa manera, creyendo hacer a las personas que lo que ellos desean, sus gustos, sus anhelos, sus deseos, deben de sentirlo todas las demás personas. Amados hermanos, cada vez se oye hablar menos de cómo evitar la corrupción y la maldad, de cómo resolver ese problema grave para mejorar la sociedad y la espiritualidad de la gente. Es importante, hermano, que las personas presten sus oídos a la voz de Dios, a la voz de los profetas, a la voz de los predicadores, cuando llevan un mensaje de salvación. Están tratando de dejar a Dios totalmente fuera de la escena, hermano. Están tratando de sacar a Dios a toda costa. De lo que hoy nosotros estamos viviendo. Cuando los que no creen en Él lo mencionan, pero lo hacen solamente en una forma irónica, en una forma de desprecio, y aquellos que sí creen en Él los quieren marginar. Antes la gente se sentía marginada, las ideologías de género se sentían marginadas por las personas. Ahora es todo lo contrario. Ellos quieren marginar a todas las personas que no son partícipes de sus ideas. Por tal motivo, hermano, hemos dicho anteriormente que nos encontramos en gran medida en la misma posición en la que se encontró el profeta Jeremías. Por todo ello, tenemos la convicción de que el pueblo de Dios se levantará a dar un mensaje apropiado para nuestro tiempo. Que el pueblo de Dios tiene que levantarse y levantar la voz y hacerse escuchar. Quiero hablar, de hermano, acerca de otro autor que habló, de otro escrito, acerca de este profeta. Y él decía que el profeta Jeremías no era poderoso como Elías, elocuente como Isaías, era pobre y humilde como Ezequiel, sino un hombre tímido. El profeta Jeremías era un hombre vergonzoso, consciente tal vez de su impotencia, ansioso por recibir compasión y amor del cual nunca iba a conocer, nunca lo iba a recibir. Tal fue el instrumento, hermano, por el cual la palabra del Señor llegó en esa época tan corrupta y degenerada. Así es como llegó la palabra de Dios por medio del profeta Jeremías, un hombre, hermano, vergonzoso, un hombre tímido. Y esta es una de las razones por la cual cuando Jesús anduvo aquí en la tierra lo confundieron con el profeta Jeremías. En Mateo capítulo 16, verso 13 y 14, dice así la palabra del Señor. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo,
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Había diferencia de opiniones entre ellos. Ninguno de ellos parecía saber realmente quién era el maestro. Algunos tenían buenas razones para pensar que era Elías y también buenos motivos también para creer que era Juan el Bautista. Ahora también hubo quienes creyeron que era Jeremías y tenían una muy buena razón para creer esto, hermano, porque Jeremías también fue un varón de dolores, experimentado en sufrimiento. La diferencia entre él y el Señor Jesús fue que el Señor Jesús estaba llevando nuestros dolores y nuestra pena. Él estaba llevando nuestras cargas, mientras que el profeta Jeremías estaba llevando su propia carga y ello estaba quebrantando el corazón del profeta. ¿Cuánto pudo haber padecido el profeta Jeremías? ¿Cuánto pudo haber sufrido? ¿Cuánto se pudo haber dolido, hermano? Una vez se dirigió al Señor diciéndole que quería desistir de su cargo, pero Dios no se lo permitió. Él decía, ya no puedo continuar, este asunto es desastroso, la gente no me escucha, no puedo continuar, estoy a punto de sufrir. Y el profeta, hermano, se estaba enfrentando ya a todas estas cosas y va con Dios y le dice esto. En cierta forma Dios escuchó al profeta. El Señor le dio unas palabras a Jeremías, pues Dios conocía al profeta y sabía que él volvería a predicar su palabra, pues no podría estar en paz viviendo con la mirada en su nación, al borde de la destrucción. Jeremías regresó, hermano. Él no podía quedarse con las palabras de Dios guardadas. Todo lo que hemos escuchado acerca de Él, tenemos que hablarlo, tenemos que mostrarlo. Las grandezas, las maravillas, su poder. Tenemos que anunciar quién es nuestro Dios. Jeremías regresó, hermano, y dijo estas palabras en Jeremías, capítulo 20, verso 7 al 9. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Estas palabras, hermano, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Era la palabra del Señor, la palabra de Dios que estaba en Jeremías, que tenía que salir, no podía quedarse ahí estancada. La palabra que Dios ya había dado no podía volver vacía hacia él. La palabra que el Señor ya le había mostrado a Jeremías tenía que declararla, tenía que anunciarla, tenía que declarar esa palabra de Dios para salir, predicar, profetizar lo que Dios ordenaba. Él dijo, traté de resistirlo, pero no pude. ¿Cuántas veces el Señor ha hablado en nuestras vidas y hemos desobedecido? Pero hay ocasiones en cuando no lo quieres hacer, hay algo en ti. Y esa es la palabra de Dios que te incomoda, que te conmueve, que te anima, que te deja por un momento incómodo. No puedes estar quieto porque tienes que anunciar esa palabra que Dios te ha dado. Él comunicó el mensaje, hermano, pero ello quebrantó su corazón.
Dios quiso tener esa clase de hombre en ese momento para la nación como profeta, porque él era el hombre apropiado para entregar un mensaje, hermano, que Dios tenía para ellos. Dios quiso que los israelitas supieran que aunque los estaba enviando al cautiverio, y hacerlo, hermano, y al hacerlo estos hombres lo estaban juzgando, de hecho estaban quebrantando su corazón. En Isaías capítulo 28-21 habló acerca del juicio, y el juicio es una obra extraña de parte de Dios. Jeremías comenzó su ministerio aproximadamente un siglo después de Isaías. Empezó su obra durante el reinado del rey Josías y la continuó durante el cautiverio de Babilonia. Él fue el que predijo los 70 años de cautiverio en Babilonia. Él también vio más allá de la oscuridad del cautiverio la luz que ningún otro profeta habló tan brillantemente, con tanto entusiasmo sobre el futuro. Tendremos ocasión de comprobarlo a medida que avanzamos en nuestro estudio, hermano, acerca de este gran varón de Dios, este profeta de Dios. El mensaje de Jeremías fue el más desagradable que jamás había sido comunicado a un pueblo, por lo tanto también fue rechazado. Fue considerado un traidor en su país porque dijo que había de rendirse a Babilonia. El profeta Isaías, casi un siglo antes de él, había hablado acerca de resistir, y ahora había un cambio. Ahora había un cambio, hermano. Tenían que rendirse ante Babilonia. Por su rebeldía contra Dios, la nación estaba acabada. Los tiempos de las naciones ya habían comenzado con Babilonia. Babilonia, hermano, la cabeza de oro de la gran imagen descrita en el libro de Daniel, era Babilonia, el gran imperio, que ahora tenía en sus dominios, que tenía bajo su autoridad al pueblo de Dios. Todo por no haber obedecido a la voz de Dios que dio por medio del profeta Jeremías. Que Dios les bendiga, amado hermano. En el siguiente estudio continuaremos hablando acerca de este varón, un profeta de Dios, uno de los profetas mayores por el tiempo que estuvo sobre la tierra y su tiempo de relato en la escritura. Que Dios le bendiga. Le mandamos un fuerte abrazo y un saludo, esperando en el Señor que todos ustedes se encuentren con bien.